Listo. Bien, tengan ustedes muy buenas noches. De nuevo para estas sesiones de preparación para la Junta Nacional, organizada por la institución INLADES. Hoy vamos a, en esta segunda sesión, desarrollar 20 preguntas también tipo sobre lo que concierne a procesal constitucional. Entramos a procesal constitucional en esta segunda sesión. La tercera también tenemos otra sesión de procesal constitucional y hay una cuarta sesión con la que cerraremos con un repaso final, ¿no? Tanto de constitucional como de procesal constitucional, y todo girando en torno a preguntas tipo, preguntas que obviamente vienen reiterativamente en los exámenes y que nos van a poder ayudar para poder prepararnos satisfactoriamente. Muy bien, entonces vamos a desarrollar las 20 preguntas que tenemos ya en la pantalla y comenzaremos con la pregunta número 1. Dice: según el Código Procesal Constitucional, indique cuál proceso no es de conocimiento directo del Tribunal Constitucional. Bien, cuando hablamos de los procesos constitucionales, estamos hablando de aquellos que se encuentran en el artículo 200 y que el Código Procesal Constitucional desarrolla de manera prolija. Son 4 procesos de la libertad, o sea, 4 procesos dirigidos a la protección de derechos fundamentales y 3 procesos dirigidos a la salvaguarda de la supremacía o de la jerarquía normativa de la Constitución. Si hablamos de los 4 procesos constitucionales de la libertad, o sea, aquellos que se dirigen a la protección, a la tutela, a la salvaguarda de los derechos fundamentales, tenemos pues al habeas corpus, tenemos al amparo, tenemos al habeas data y tenemos al proceso de cumplimiento. Estos 4 procesos tienen un procedimiento común. Se inician en primera instancia en juez constitucional, segunda instancia en apelación, pasa a la sala constitucional, y si en esta segunda instancia hay una resolución denegatoria, o sea, una resolución que declara infundada o improcedente la demanda, el demandante puede interponer el famoso recurso de agravio constitucional, que va a permitir que el caso suba al Tribunal Constitucional en última y definitiva instancia. Entonces, en los 4 procesos constitucionales de la libertad, tenemos que las 2 instancias iniciales se dan en el Poder Judicial y la última instancia y tercera instancia se da a nivel del Tribunal Constitucional. Es decir, los 4 procesos constitucionales de la libertad tienen como órganos competentes al Poder Judicial y al Tribunal Constitucional. En el caso de los procesos constitucionales orgánicos, la cosa es diferente, porque en el caso de los procesos constitucionales orgánicos, el proceso de inconstitucionalidad y el proceso competencial son vistos en única y definitiva instancia en el Tribunal Constitucional. Es decir, no pasan jamás por el Poder Judicial. El Tribunal Constitucional, en un proceso de inconstitucionalidad, admite la demanda y resuelve en única y definitiva instancia. Lo mismo sucede para el caso del proceso competencial. Y en el caso del proceso de acción popular, este proceso se inicia en primera instancia en la sala superior del Poder Judicial del distrito donde se emitió la norma infralegal. Y siempre, en apelación o en consulta, la sala constitucional y social de la Corte Suprema dará el veredicto final. Este proceso de acción popular, que tiene 2 instancias en el Poder Judicial, nunca va a llegar a ser conocido por el Tribunal Constitucional. Es decir, termina en el Poder Judicial. Es el único proceso constitucional de los 7 que no es conocido por el Tribunal Constitucional. De hecho, eso fue un tema debatido en la comisión que redactó el Código Procesal Constitucional del año 2021. Muchos pensaban y tenían la idea, querían, propusieron en el Congreso
que el proceso de acción popular sea visto también por el Tribunal Constitucional, toda vez que el hecho que terminara a nivel de la Corte Suprema no le daba la mediatez, no le daba el protagonismo que tenían los demás procesos constitucionales que sí eran vistos por el Tribunal Constitucional. Sin embargo, el Congreso optó por desechar esa propuesta porque el hecho de que la acción popular sea vista en última instancia por el Tribunal Constitucional iba a implicar la saturación del Tribunal Constitucional. De hecho, el tribunal está saturado ahorita, por eso que han sacado una sentencia, la sentencia de inconstitucionalidad hace 2 semanas, contra el nuevo Código Procesal Constitucional, donde han modificado y han interpretado una serie de artículos del Código Procesal Constitucional, entre ellos el artículo 24, donde ya el tribunal vuelve a señalar de que no es que todos los recursos de agravio tengan vista de la causa con informe oral, sino solamente aquellos que tengan una relevancia constitucional o que el Pleno considere que deba tener ese caso una resolución sobre el fondo. Es decir, han vuelto a determinar la situación de escoger ellos los casos que van a ser vistos en audiencia oral para una sentencia definitiva. Y es por la carga procesal. Entonces, eso conllevó a que el hecho de que la acción popular sea vista en última instancia por el tribunal terminara siendo una idea rechazada en el Congreso. Sin embargo, el Congreso optó por una modificación interesante. Toda vez que se decía que la acción popular, por no llegar al Tribunal Constitucional, por no ser vista en ningún aspecto por el tribunal, no tenía el protagonismo, no tenía la importancia, no se le daba la trascendencia de los otros procesos constitucionales, el Congreso de la República optó en la Comisión de Constitución por determinar que la Corte Suprema, específicamente la Sala Social y Constitucional, que es la última instancia en acción popular, pueda emitir precedentes constitucionales en procesos de acción popular, así como los precedentes constitucionales que emite el Tribunal Constitucional en los demás procesos. Sí, ojo con eso, mucha atención. Hoy los precedentes constitucionales ya no son de monopolio o de exclusividad del Tribunal Constitucional. El artículo 7º del título preliminar del nuevo Código Procesal Constitucional le ha dado también la potestad a la Corte Suprema de emitir precedentes constitucionales en materia de acción popular, con los mismos alcances, las mismas características, entre ellas la fuerza de ley, que tienen los precedentes que emite el Tribunal Constitucional. Una cosa interesante, porque eso va a relevar al proceso de acción popular y va obviamente a obligarnos a nosotros revisar las resoluciones que emita la Corte Suprema en acción popular y sobre todo aquellas que tengan precedentes, ¿no? Porque la Corte Suprema emite resoluciones, sentencias en acción popular y salen publicadas en el Diario Oficial del Peruano, que absolutamente nadie le da importancia. Bueno, ahora habrá que darle importancia y estar pendiente, sobre todo en aquellas sentencias donde la Corte Suprema emita precedentes constitucionales. Fíjense, hasta ahorita, desde la vigencia del nuevo código del 2021, ya tiene un tiempo considerable, no hay todavía un precedente constitucional en acción popular. La Corte Suprema todavía no ha emitido. Estará tomándose su tiempo. En cualquier momento va a pasar. Y obviamente tenemos que estar pendientes, porque ahí hay una serie de cuestiones que hay que verificar también, ¿no? ¿Cuáles van a ser los alcances que le va a dar la Corte Suprema a su precedente? De hecho, tendría que dar los mismos alcances que el precedente del tribunal, pero hay que ver también si qué pasaría mañana si un precedente de la Corte Suprema de Acción Popular contraviene un precedente del Tribunal Constitucional. Habría que ver si la Corte Suprema va a seguir para emitir su precedente constitucional los mismos supuestos que el Tribunal Constitucional ha establecido para emitir su precedente, el precedente de ellos. Habrá que ver si la Corte Suprema decide crear otras reglas
o otros supuestos para emitir sus propios precedentes, todo eso todavía queda en el interín. Pero el hecho es que la Corte Suprema ahora, en acción popular, también puede emitir precedentes constitucionales. Entonces, ya teniendo en cuenta teniendo claro esto, vamos a responder la pregunta 1. Dice, según el Código Procesal Constitucional indique cuál proceso no es de conocimiento directo del tribunal. El proceso de inconstitucionalidad lo es. El proceso de acción popular, no, definitivamente no, en ningún caso. El proceso competencial también lo es. Y el proceso de habeas corpus también lo es, siempre y cuando hay una resolución denegatoria de segunda instancia. Porque, ojo, no todos los casos de los procesos que protegen derechos llegan al Tribunal Constitucional. La regla es que tenga que haber una resolución denegatoria en segunda instancia para que yo pueda interponer el recurso de agravio y llevar mi caso para que el tribunal lo resuelva en última y definitiva instancia. Entonces, aquí la alternativa correcta sería la alternativa B. El proceso de acción popular no es de conocimiento directo del Tribunal Constitucional. Vamos a la pregunta número 2. En defensa de la Constitución, un ciudadano interpone una acción frente a infracciones contra la jerarquía normativa, la cual puede ser interpuesta por cualquier persona dentro de los 5 años posteriores a la publicación de la ley. Cuando inmediatamente ustedes lean de una determinada acción o un determinado proceso frente a infracciones o que se interponen en situaciones de infracciones contra la jerarquía normativa, estamos haciendo alusión a procesos constitucionales orgánicos, y específicamente al proceso de inconstitucionalidad o al proceso de acción popular. Porque acordémonos que la inconstitucionalidad se encarga de fiscalizar que las normas legales no vayan a vulnerar a la Constitución, o sea, que se respete la jerarquía normativa de la Constitución. Mientras que la acción popular se va a dedicar a fiscalizar que las normas infralegales, ya no las legales, sino las que están por debajo de las normas legales, no vayan a contravenir ni a la Constitución ni a las normas con rango de ley. Estos dos procesos justamente tienen que ver con la fiscalización, el control de posibles infracciones contra la jerarquía normativa. Pero acá nos dice que este proceso se interpone por parte de cualquier persona. Hay que tener en claro que si hablamos de los procesos que corrigen infracciones normativas, el proceso de inconstitucionalidad o el proceso de acción popular, estos procesos tienen diferencias, y unas diferencias muy marcadas. De por sí, ya vemos que una primera diferencia es que la inconstitucionalidad solamente procede contra normas legales. La acción popular solo contra normas infralegales, las que están por debajo de la ley. Otra gran diferencia es el órgano encargado de resolver estos procesos. En el caso de la inconstitucionalidad, es única, exclusiva y monopólicamente el Tribunal Constitucional. En el caso de la acción popular, es solo el Poder Judicial, en doble instancia, como hemos explicado. Otra diferencia también es lo que tiene que ver con los sujetos legitimados. En la inconstitucionalidad, si yo quiero plantear una demanda de inconstitucionalidad como un ciudadano común y corriente, yo no lo voy a poder hacer, porque el artículo 203 de la Constitución establece y ordena de manera taxativa que solamente una lista de sujetos legitimados pueden interponer o plantear la demanda de inconstitucionalidad. Ahí está el presidente de la República, el fiscal de la Nación, el presidente de la Corte Suprema, el 25% del número legal de congresistas, 5.000 ciudadanos, pero no es uno, no es dos, no es tres, son 5.000 ciudadanos con firmas debidamente acreditadas por el Jurado Nacional de Elecciones, los presidentes regionales, los alcaldes provinciales y los colegios profesionales en el ámbito de su especialidad. Es decir, es una lista cerrada nada más. En el caso de la acción popular, en cambio, la legitimidad para obrar es abierta.
es amplio. Cualquier persona, usted, yo, el vecino, el amigo, el tío, el papá, cualquiera puede interponer una demanda de acción popular contra una norma infralegal que se presume que puede ser contraria a la Constitución o a las leyes. Es decir, mientras que en la inconstitucionalidad los sujetos legitimados son cerrados, en la acción popular los sujetos legitimados son abiertos, cualquiera. Otra diferencia también vamos a encontrar con respecto a el plazo para interponer la demanda. En el caso de la inconstitucionalidad, el plazo que yo tengo para interponer, para cuestionar una norma legal que presuntamente es contraria a la Constitución, es de 6 años, contados a partir del día siguiente de la publicación de la norma en el Diario Oficial del Peruano, con una excepción, el caso de los tratados internacionales, donde el plazo de 6 años se reduce a 6 meses. Eso por una cuestión razonable, ¿no? Los tratados internacionales que se someten al derecho internacional público y que están regidos por el famoso principio pacta sunt servanda, tienen pues, digamos, de alguna manera candados que son más difíciles de romper o superar en caso, pues, se considere que el tratado internacional que ha suscrito el Estado contraviene la Constitución. Entonces, el plazo allí se reduce para evitar, pues, una situación de incumplimiento, de cuestionamiento, de incluso una situación de mala imagen que se le puede presentar al Estado, ¿no? Y si más que un tratado debiste darte cuenta desde el inicio, al momento que estabas haciendo el trámite de la suscripción, que el tratado vulneraba la Constitución, no vas a esperar pues 6 años para darte cuenta recién que es así, ¿no? Entonces, pero bueno, las circunstancias pueden darse, entonces por eso se ha pensado que el plazo allí se debe reducir solo a 6 meses. En el caso de las normas infralegales, el plazo para cuestionar estas normas infralegales en la acción popular ya no es de 6 años, es de 5. 5 años contados a partir del día siguiente de publicada la norma también en el Diario Oficial. Otra diferencia es con respecto a los alcances o los efectos de las sentencias. En el caso de la inconstitucionalidad, el efecto de la sentencia es un efecto irretroactivo. Es decir, la sentencia de inconstitucionalidad opera de aquí hacia adelante. Y todo lo que la norma legal hubiese generado durante su vigencia se mantiene. Oiga, ¿por qué? Una cuestión de orden, de no generar caos, de no romper o quebrar peor el sistema jurídico. Que la regla de la irretroactividad tiene también excepciones. Hay 2 excepciones a esa regla. 2 excepciones, sí. ¿Hay casos donde la sentencia de inconstitucionalidad puede ser retroactiva? Sí, pero esa es la excepción, no es la regla. Esas excepciones son 2. Materia penal, cuando favorece al reo, y en materia tributaria, cuando favorece al contribuyente. Pero allí también hay que poner un paréntesis. En materia penal, la sentencia de inconstitucionalidad va a ser retroactiva, siempre y cuando favorezca al reo. Esa es una obligatoriedad. Pero en el caso de la materia tributaria, cuidado. En la materia tributaria, la sentencia de inconstitucionalidad no es que debe, sino puede tener efectos retroactivos cuando favorezca al contribuyente. Oye, ¿y de qué depende de que tenga efectos retroactivos? Del Tribunal Constitucional. Es el tribunal que a discreción determinará si van o no van los efectos retroactivos en una sentencia de inconstitucionalidad en materia tributaria cuando favorece al contribuyente. Y si el tribunal determina que van los efectos retroactivos,
el tribunal tiene que determinar cómo se van a dar esos efectos retroactivos. Fíjense ustedes que la regla, entonces, en una sentencia de inconstitucionalidad es que los efectos sean irretroactivos. Las excepciones, situaciones donde opera la retroactividad, solamente pueden darse en dos casos. En materia penal, cuando favorece al reo, que ahí siempre se va a dar, y en materia tributaria, cuando favorece al contribuyente, dependiendo si el tribunal decide o no decide realizar la retroactividad. Correcto. En el caso de la acción popular, en cambio, la regla no es la irretroactividad. La regla en acción popular es la retroactividad. ¿Por qué? Porque si el Poder Judicial declara fundada la demanda contra la norma infralegal, esto es por contravenir a la Constitución o a la ley, se declara la nulidad de la norma infralegal. No la expulsión, sino la nulidad. ¿Y qué significa la nulidad? Que obviamente se elimina la norma infralegal y todos los efectos que esto hubiese generado durante su vigencia. Pero, ahí también, la regla en la nulidad, sin embargo, no es la obligación, porque en determinados casos el Poder Judicial puede declarar la nulidad sin efectos retroactivos. Esto es en situaciones cuando, por ejemplo, el hecho de que se declare la nulidad con efectos retroactivos de la norma infralegal puede afectar derechos fundamentales, puede generar situaciones de quebrantamiento peor del ordenamiento jurídico, etcétera, etcétera. Eso lo determina el Poder Judicial. La regla es que la nulidad tenga efectos retroactivos, salvo que el Poder Judicial considere que se declare la nulidad sin efectos. Esto es para acción popular. Y una última diferencia que podemos señalar es que en la inconstitucionalidad nunca va a operar o van a poderse plantear medidas cautelares. No hay posibilidad de una medida cautelar en un proceso de inconstitucionalidad. Eso está negado. En cambio, en una acción popular, sí se puede plantear medida cautelar. ¿Y qué medida cautelar? Medida cautelar de no innovar, es decir, de que se mantenga el statu quo, que no se aplique la norma infralegal. Pero el Código Procesal exige una condición para ello. ¿Y cuál es la condición? Que ganes el proceso de acción popular en primera instancia. Es decir, que tengas una sentencia por parte de la Sala Superior, que es la que hace de primera instancia, donde se declare fundada tu demanda de acción popular. Porque en acción popular siempre vas a llegar a la Corte Suprema, por si acaso, en apelación o en consulta. Es decir, la última instancia siempre va a ser la Sala Constitucional y Social de la Corte Suprema. Siempre. Eso ya está cerrado, está sacramentado. Ellos son los que dirimen en última instancia. Pero precisamente por eso se te da la posibilidad de que tú puedas plantear una medida cautelar. Pero el código te dice, oye, gana primero en primera instancia. Si en sala superior se declara fundada tu demanda de acción popular, entonces, obviamente, el caso va a subir obligatoriamente a la segunda y última instancia de la Corte Suprema. Entonces, aquí, con tu sentencia favorable, tú presentas tu medida cautelar. Entonces, la acción popular te da la opción de plantear una medida cautelar. Lo que nunca vas a tener en un proceso de inconstitucionalidad. Estas son entonces algunas diferencias básicas, fundamentales, elementales de ambos procesos. Con esto entonces ya estamos aptos para responder la pregunta. En defensa de la Constitución, un ciudadano interpone una acción frente a infracciones contra la jerarquía normativa, la cual puede ser interpuesta por cualquier persona dentro de los 5 años, ya, a ojos cerrados. Cualquier persona y dentro de los 5 años es la acción popular. Marque la alternativa correcta.
¿La acción interpuesta es un proceso constitucional de acción popular? Sí, ni hablar. Es un proceso de acción popular, no tengo la menor duda. Pero vamos descartando las otras alternativas. Bien, ¿la demanda de acción popular solo puede ser interpuesta por el ciudadano afectado? No, ya hemos dicho que puede ser por cualquier persona. C, ¿la demanda de acción popular sin interponer ante el Tribunal Constitucional? No, jamás. El tribunal no va a conocer nunca la acción popular. D, ¿la demanda de acción popular de competencia exclusiva del Tribunal Constitucional? No, no, descartado. Entonces, ¿cuál sería la alternativa correcta aquí? Sin lugar a dudas, la alternativa correcta es la alternativa. El proceso al cual hace mención o referencia el párrafo que hemos leído es acción popular. Alternativa A. Vamos a la pregunta número 3. Procede el proceso constitucional de habeas corpus ante la vulneración de los siguientes derechos. Acuérdense que el habeas corpus protege la libertad individual. Y la libertad individual, por si acaso, no es pues un derecho, digamos, único. No, es un derecho continente. ¿Y a qué hacemos referencia a derecho continente? Un derecho continente es aquel derecho que se encuentra conformado por un conglomerado de derechos a saber, por un grupo de derechos a saber. Por ejemplo, un derecho continente muy conocido por todos nosotros es el debido proceso. Me pregunto, ¿el debido proceso cuántos derechos integra? Usted me va a decir, pues, el derecho de defensa, probar, pluralidad en instancia, plazo razonable, medicina, motivación, juez natural, jurisdicción predeterminada por ley, un montón de derechos. Bueno, así como el debido proceso se encuentra integrado por un cúmulo de derechos, igual es la libertad individual. El artículo 33 del Código Procesal Constitucional establece la lista de derechos que integran la libertad individual. Son más de 20 derechos que integran la libertad individual. Todos objeto de protección por parte del habeas corpus. Entonces, no es que la libertad individual solamente haga referencia a la libertad física, no, sino que hace referencia a un conglomerado de derechos. La libertad física, la libertad de tránsito, la integridad personal, la seguridad personal, el derecho a no ser retenido por deudas, el derecho a no mantener vigilancia arbitraria en homicidio, el derecho a no ser objeto de ejecuciones extrajudiciales, el derecho a no ser objeto de una desaparición forzada. Inclusive, el nuevo código ha incorporado nuevos derechos por ejemplo, a la libertad individual. Por ejemplo, el derecho a la verdad, que ustedes bien saben que es un derecho declarado, reconocido por la Corte Interamericana y que el Tribunal Constitucional también reconoció. Bueno, ahora también forma parte de la libertad individual. El Código Procesal lo ha incorporado dentro de la libertad individual. Otro derecho que también has incorporado es el derecho a no tener violencia familiar, ¿no? Ese derecho a no ser objeto de violencia familiar también forma parte ahora del derecho a la libertad individual. Entonces, es materia de protección por parte del habeas corpus. Entonces, la libertad individual es un conglomerado de derechos. Vamos a ver, dice la pregunta acá. Procede el proceso de habeas corpus ante la vulneración de los siguientes derechos. El honor, la intimidad, la voz, imagen, rectificación de información exacta o agraviante, no. Definitivamente no. Esos son derechos que protege el amparo, ¿no? Artículo 2, inciso 7. De propiedad y herencia, no. Tampoco esos son derechos típicos del amparo. El derecho a no ser exiliado, desterrado, confinado, sino por sentencia firme, sí. Eso es uno de los tantos derechos que están en el artículo 33 del Código Procesal Constitucional y que conforman el derecho continente llamado libertad individual. Ahí sería la alternativa, sí. La seguridad social, no, tampoco. La seguridad social es un derecho protegido evidentemente por el amparo. Pregunta 3, alternativa entonces. De las siguientes alternativas, ¿es verdadero? Pregunta en la que es verdadero.
Son fines esenciales de los procesos constitucionales: garantizar la primacía de la Constitución, la vigencia efectiva de los derechos constitucionales y el principio de fuerza normativa de la Constitución. Sí, correcto. Lean ustedes el artículo 2 del título preliminar del Código Procesal Constitucional. El artículo 2 del título preliminar del nuevo código ha traído una novedad. El anterior código establecía que los fines de los procesos constitucionales eran dos. El primero de ellos, garantizar la primacía de la Constitución, y el segundo, garantizar la vigencia efectiva de los derechos constitucionales. Sin embargo, una de las novedades del Código Procesal del 2021 es que a estas dos finalidades se le ha añadido una tercera, que a mi parecer no era tan necesaria, pero bueno, que ha querido el legislador es de alguna manera que el juez constitucional tenga en cuenta, creo yo, que nada está exento de control constitucional y que tenemos una constitución invasiva, ¿no?, que penetra en todos lados. Entonces, bajo ese esquema, el legislador ha considerado que los procesos constitucionales también tengan una tercera finalidad, que debe tenerse en cuenta al momento de todos los casos procesales constitucionales, lógicamente, que es efectivizar el principio de fuerza normativa de la Constitución. El principio de fuerza normativa de la Constitución, creo que la clase pasada hicimos referencia a que era uno de los tantos principios de interpretación constitucional, o sea, aquellos principios que te dan la posibilidad, sirven como instrumentos, son las herramientas para darle un significado, alcance, interpretación a las diversas cláusulas constitucionales. ¿Y qué era el principio de fuerza normativa? Ustedes se acordarán que el principio de fuerza normativa era nada más y nada menos que plasmar la vinculancia in toto de la Constitución. ¿Qué significa la vinculancia in toto de la Constitución? La vinculancia in toto de la Constitución significa que usted, al momento de dar un significado a cualquier cláusula constitucional, tenga que tener en cuenta que ese significado tiene que vincular a todos, tiene que tener alcance vinculante absoluto. Es decir, que llegue a todos, no que solamente ese significado de la cláusula constitucional se aplica a unos, pero no se aplica a otros. Se aplica a estos casos, pero no se aplica a otros casos. No, se aplica a todos. Porque la vinculancia en todo de la Constitución exige que la Constitución sea obligatoria en todo para todos. Entonces, el principio de fuerza normativa, aquí, es un principio de interpretación constitucional, se ha querido también reconocer y reconocer como una finalidad también de los procesos constitucionales. ¿Esto qué quiere decir? Que todos los procesos constitucionales tienen el deber, tienen la obligación, tienen la finalidad de hacer que la Constitución sea vinculante in toto, es decir, que vincule a todos en todo. Y no que el juez constitucional al momento de resolver un caso diga, se resuelve así de esta manera, pero para otro caso se resuelve porque considero que el derecho alcanza aquí hasta acá, y para otro caso el derecho no, el derecho se restringe un poco más, y por lo tanto no se puede resolver de esa manera. No, si tú le das un significado a un derecho fundamental en un determinado caso y un determinado alcance a ese derecho, el alcance va a ser general para todos. ¿Por qué? Porque hay un principio de fuerza normativa que te exige que la Constitución se vincule a cualquiera de sus cláusulas, sea vinculante en todo, vincule a todos en todo. Entonces, hasta aquí, la alternativa correcta es la A, ¿sí? Son tres, ya no son dos.
Tres, las finalidades que cumplen los procesos constitucionales. Entonces, garantizar la primacía de la Constitución, la vigencia efectiva de los derechos constitucionales y el principio de fuerza normativa. ¿Qué es la fuerza normativa? La vinculancia in toto de la Constitución, que vincula a todos en todo. Muy bien. Ya tenemos la respuesta correcta aquí, la A, pero vamos a ir descartando las otras alternativas. B, a ver, los procesos constitucionales son de conocimiento exclusivo y único del Tribunal Constitucional, de conformidad con la Constitución y el Código Procesal. No, hemos dicho que no. De conocimiento exclusivo del Tribunal solamente son dos, la inconstitucionalidad y el competencia. Los de la libertad tienen un conocimiento compartido, el Poder Judicial y solo la acción popular es el único proceso que no va a ver el tribunal y se queda solo en el peor. Alternativa B, descarta. C. ¿Son fines esenciales de los procesos constitucionales garantizar la primacía de la Constitución y la vigencia efectiva solo del derecho a la vida? No. La vigencia efectiva de los derechos constitucionales, no solamente descartada la C. Y D. Los procesos constitucionales son de conocimiento exclusivo y único del Poder Judicial. No. Dicho que no. El único que es de conocimiento exclusivo del PJ es la acción popular, en doble instancia, y ya hemos explicado bastante. Pregunta número 5. La figura del recurso de agravio constitucional implica. A ver, como les mencionaba, el recurso de agravio es el recurso que me permite acudir al tribunal en última y definitiva instancia en caso de resoluciones denegatorias de segunda instancia en procesos de habeas corpus, amparo, habeas corpus. Eso lo dice textualmente el artículo 202, inciso 2 de la Constitución. Es decir, el demandado no puede acudir al Tribunal Constitucional vía este recurso. El único que puede acudir es el demandante. Y solamente en el supuesto de que le denieguen su demanda en segunda instancia, o sea, se la declaren infundada o improcedente. Así ha diseñado el mecanismo constituyente. Pero ya sabemos también que hay una excepción a esa regla, que fue creada jurisprudencialmente, pretorianamente, por el Tribunal Constitucional en vía jurisprudencial, en el caso Martínez Moreno, que se mantuvo en una línea jurisprudencial permanente en los casos de Marín Herédina y luego en los casos de Víctor Puraitán. Hay un solo supuesto, único, o mejor dicho, en tres supuestos, únicos nada más, donde el demandado sí puede excepcionalmente presentar el recurso de agravio y llegar al Tribunal Constitucional. Ese supuesto es el famoso recurso de agravio a favor del orden constitucional. Un recurso que fue creado, vuelvo a repetir, jurisprudencialmente en el caso Martínez Moreno, y que se ha mantenido en dos casos posteriores, Heredia y el caso Víctor Polaica. ¿Qué significa este recurso de agravio a favor del orden constitucional? El recurso de agravio a favor del orden constitucional significa que en aquellos casos en donde se declare fundada una demanda constitucional en segunda instancia a favor de personas implicadas en tres delitos, nada más, tres delitos: lavado de activos, tráfico ilícito de drogas y terrorismo, el Poder Judicial, que actúa como demandado, puede plantear el recurso de agravio a favor del orden constitucional y el Tribunal Constitucional resolver en última y definitiva instancia y determinar si el Poder Judicial se ha equivocado o no
en declarar fundada la demanda constitucional en segunda instancia a favor de personas que se encuentran implicadas en los tres delitos que mencioné: tráfico ilícito de drogas, lavado de activos y terrorismo. Solamente en ese caso se puede plantear un recurso de agravio contra una sentencia estimatoria de segunda instancia, pero es la excepción. Y como les vuelvo a repetir, en situaciones de personas que estén implicadas en estos delitos y hayan obtenido una sentencia favorable en segunda instancia. Solamente en esos casos. Después la regla es que el recurso de agravio solamente se interpone contra resoluciones denegatorias. Nada más. Ahora, el Tribunal Constitucional hace unas 2 semanas ha sacado o ha emitido la sentencia de inconstitucionalidad contra el Código Procesal Constitucional. Sí, se planteó una demanda de inconstitucionalidad contra el nuevo código, el Código 2021. Y el Tribunal Constitucional ha declarado infundada la demanda, pero ha hecho una sentencia que se denomina sentencia interpretativa. O sea, a lo largo de la sentencia ha interpretado y le ha dado alcances diferentes a diversos artículos del Código Procesal Constitucional. Uno de esos artículos tiene que ver con el recurso de agravio. Ustedes saben que el Tribunal Constitucional anterior tenía una sentencia que tenía la calidad de precedente constitucional, la sentencia Francisca Vázquez, en donde el Tribunal Constitucional determinaba que él iba a resolver sobre el fondo de tu recurso de agravio, siempre y cuando tu recurso de agravio no incurra en algunos supuestos que merecerían automáticamente que tu recurso sea declarado improcedente mediante una sentencia que se llamaba o se denominaba sentencia interlocutoria denegatoria. La sentencia interlocutoria denegatoria, según el caso Francisca Vázquez, era una sentencia que denegaba tu recurso de agravio, o sea, que lo declaraba improcedente y ponía fin a tu caso. Esa improcedencia tenía la calidad de cosa juzgada, es decir, ya no ibas a hacer vista de la causa con informe oral, no, ya no, porque el tribunal como que escogía qué casos iba a haber y que, claro, para desechar tu recurso agravio tenía que incurrir en alguno de los supuestos. Y si incurría en alguno de los supuestos, emitía una sentencia interlocutoria denegatoria y ahí culminaba. Bueno, el legislador consideró de que eso estaba mal, porque el tribunal no estaba cumpliendo su labor de ser la última instancia, que prácticamente se estaba irrogando una facultad estilo Corte Suprema Norteamericana, o sea, una especie de santuario, que estaba esparciendo los casos, y que definitivamente eso no procede. Por eso, que el artículo 24 del nuevo código establecía que a partir de ese momento, los recursos de agravio, todos, tenían que tener vista de la causa con informe ante el tribunal. Caso contrario, se declaraba la nulidad de los acuerdos. El nuevo Tribunal Constitucional, de buena fe, de consta, trató de aplicar el código. Dijo, sí, está bien, con lo que la sentencia interlocutoria, el caso Francisca Vázquez, quedó expectorado. Sin embargo, se dieron cuenta de la realidad. ¿Y cuál es la realidad? La realidad es que el hecho que se convoque vista de la causa con informe oral para todos los casos que lleguen al tribunal significaba que el tribunal se sature de casos de tal manera que la tutela efectiva de los derechos simplemente sea una quimera. Fíjense ustedes, al Tribunal Constitucional ingresan diariamente entre 100 a 150 recursos de agravio. Si sacamos números a la semana, estamos hablando, pongamos que sean 100 recursos de agravio.
a la semana, que son 5 días, porque ese domingo no se trabaja, son 500. Al mes, de 4 semanas, estamos hablando de 2.000 recursos. Al año, pongamos 12 meses, estamos hablando de 24.000 recursos de agravios que tiene que resolver un tribunal que solamente tiene 7 magistrados. Bueno, ahora ni 7, porque son 6. Acuérdense que hay una vacante que el Congreso tiene que coger y vaya a saber cuándo van a coger. Solamente hay 6 magistrados en 2 salas, 3. Entonces es imposible, pues, que todas las 24.000 causas que llegan al año, todas tengan vista la causa. El tribunal tendría que convocar audiencias todos los días, teniendo en cuenta que no solamente son los casos que ingresan, y los casos que vienen de años anteriores, que los tribunales anteriores no han resuelto, la carga procesal que se viene arrastrando, es inmanejable, es inconmensurable, o sea, no se puede. Entonces el tribunal en esta sentencia ha determinado interpretar el artículo 20. ¿Y qué ha dicho? Que el artículo 24 se debe interpretar en el siguiente sentido. Que sí, efectivamente, todos los casos donde el tribunal determine que el recurso agravio tenga vista la causa, tendrán informe oral. Pero solo aquellos que el tribunal determine que van a tener una vista de la causa. ¿Eso qué quiere decir? Que el tribunal señale ¿qué casos yo voy a determinar que tengan vista la causa con informe oral? 1, aquellos casos que tengan relevancia constitucional. Y 2, aquellos casos que yo como tribunal, el pleno del tribunal, determine que merecen tener o resolverse sobre el fondo. Merecen una decisión sobre el fondo. Son supuestos evidentemente muy genéricos, pero el tribunal ha determinado solo en aquellos casos en donde hay una relevancia constitucional y 2, que el pleno determine que el caso merece una decisión sobre el fondo, tendrán vista la causa como informe. Todos los demás casos que no tengan relevancia constitucional o que el pleno decida que no merecen una decisión sobre el fondo, simplemente no tendrán vista de la causa y o sea, tendrán vista de la causa, pero sin informe. Es decir, una vista de la causa a puerta cerrada. Y se tomará la decisión probablemente de un proceso. Entonces, esa es la nueva interpretación que ha hecho el Tribunal Constitucional con respecto al artículo 24. Es decir, ya no todos los recursos de agravio que lleguen al tribunal necesariamente van a tener informe oral. Ojo, el tribunal ha interpretado en esta sentencia de inconstitucionalidad que acaba de salir reciencito hace 2 semanas contra el Código Procesal Constitucional que el artículo 24 se interpretará de la siguiente manera, que solo aquellos recursos de agravio que merezcan una decisión sobre el fondo o que tengan relevancia constitucional tendrán informe oral, una vista a la causa con informe oral. Todos los demás recursos de agravio que no tengan relevancia constitucional o no tengan la necesidad de una decisión, o que que el Pleno decida que no tengan que resolverse sobre el fondo, simplemente tendrán una vista de la causa, pero sin informe oral. Y ya los abogados no tendrán que hacer el informe ni nada de eso. Esa es la interpretación que se le ha dado. Controversial, sí, muchos están de acuerdo, otros no. Particularmente yo creo que más allá que estemos de acuerdo no tienen otra alternativa. Como les vuelvo a repetir, sería una locura que tengan que ver, que convoquen a vista la causa con informe oral 24.000 casos que le llegan al año. Tendría que convocar audiencias todos los días. Y eso pues es muy difícil. A veces hay la intención, pero la realidad lastimosamente no ayuda. Yo creo que no teníamos otra alternativa. Ahora, lo que sí es cuestionable y se puede discutir es el tema de lo que dicen, ¿no? Que yo voy a decidir qué recursos de agravio tienen relevancia constitucional para que tengan informe oral
o que el pleno decida que merecen una decisión sobre el fondo. ¿En base a qué? Ya queda la subjetividad. Y volvemos a la discusión del caso Francisco, cuando estaba vigente el caso Francisca Vázquez. Oye, estás escogiendo. Sí, pues, pero lastimosamente tampoco no tienen otra alternativa, porque ellos han tenido muy buena fe de que todos los recursos agrarios, y lo venían haciendo, todos los recursos agrarios tengan informe oral. Pero también habían pues casos absurdos, casos que definitivamente eran una pérdida de tiempo. Y aparte por la elevadísima carga procesal que tienen. Es inmanejable, no. Por más intención que haya, creo que no tenían otra alternativa. Entonces, dicho esto, vamos a resolver la pregunta. La refigura del recurso agrario constitucional implica la revisión de la legalidad de la actuación del Poder Judicial frente a todo proceso que haya resuelto. No, frente a todo proceso, no. Solamente frente a procesos constitucionales, y no necesariamente la legalidad, sino, ya vimos, resoluciones denegatorias. La A descartada. B, un proceso donde se vuelva a actuar los procedimientos y medios probatorios realizados en la instancia penal. No, el recurso no es un proceso, un recurso, es lo mismo. C, una actuación para el demandado, la cual puede revertir lo resuelto en su contra. No, es el demandante. El demandado no puede acudir al tribunal, salvo la excepción que hemos mencionado, pero donde el demandado no es cualquiera, sino que es el Poder Judicial, el procurador, en caso de tráfico ilícito de drogas, lavado de activos y terrorismo. Pero más allá de eso, el único que puede acudir es el demandante. Y D, la participación del Tribunal Constitucional en el conocimiento de una demanda de habeas corpus, amparo, habeas y cumplimiento, sí, efectivamente. Y lo hace en última y definitiva instancia, como es la mención. Pregunta 5, alternativa. Vamos ahora a la pregunta número 6. Dice, el 5 de abril de 1992 se produjo en el Perú un golpe de Estado. Una de las consecuencias de este acontecimiento fue dejar de lado la Constitución del 72. Un grupo de ciudadanos, civiles y militares se reúnen clandestinamente para restaurar el Estado constitucional de derecho. Sin embargo, son traicionados. Y como consecuencia, se produce una intervención policial durante una de las reuniones de dicho grupo de ciudadanos, siendo arrestados alrededor de 30 personas. Otras logran darse a la fuga y finalmente algunos eluden las consecuencias de su comportamiento. Al día siguiente, un fiscal inicia una investigación penal, dice, contra los arrestados. Y una larga lista de intervenidos, siendo imputados por delitos de sedición, conspiración e inclusive asociación ilícita para ello. Uno de los líderes de ese grupo sale del país y fija su residencia en Centroamérica. Como consecuencia de las investigaciones penales, se denuncia a 68 ciudadanos, se les abre proceso penal, inclusive con mandato de detención, contra muchos de ellos, y algunos son considerados como testigos. El ciudadano que huye a Centroamérica, al cabo de 2 años, pretende retornar al país, previa consulta con su abogado o defensor, quien primero averigua si está comprendido dentro del proceso penalmente o si está considerado como testigo. El abogado averigua y la persona no está procesada ni está su nombre dentro de los testigos. Ninguno de los dos. En consecuencia, decide retornar al país. Sin embargo, su abogado le dice que no es prudente que retorne, que en todo caso interpondrá un habeas corpus por amenaza supuesta contra su derecho a la libertad individual. Pregunta, ¿coincide usted con la prudencia del abogado en razón de que él... Miren, este caso vino en una de las preguntas, fue un caso que vino de un examen de la Junta Nacional. Las dos preguntas que se hacen en torno al caso son preguntas donde nosotros tenemos que tener mucho cuidado al momento de responder, porque aquí la respuesta va de la mano con la intención o la finalidad que busca la pregunta. Por ejemplo, acá,
Acabamos de ver el caso, hay un golpe de Estado, están hablando, un grupo de ciudadanos se levanta, uno de los líderes escapa a Centroamérica, y ya pasó un tiempo, y él quiere regresar, pero lógicamente, pues, personas, teniendo en cuenta que hay muchos que fueron intervenidos, que están procesados, que hay testigos, le pregunta pues a su abogado primero, ¿no? Oiga, averigüe usted en qué condición estoy yo. Y el abogado averigua, y según lo que el abogado averigua es que no está comprendido ni como procesado, ni como testigo, está limpio, está limpio. Entonces, el señor muy feliz, pues, quiera, ¿no? Quiere retornar a su país. Sin embargo, el abogado, un poco prudente, un poco desconfiado, le dice que mejor no lo haga y que en todo caso va a venir, podrá interponer o interpondrá un habeas corpus por amenaza. Pero lo primero que tendría que preguntarse es por qué el abogado piensa así, si supuestamente su cliente está limpio. Bueno, tenga en cuenta algo, por lo que se señala en el caso, hay personas procesadas y hay personas que están en calidad de testigo. Este que fue un líder se fue, está limpio, pero pongámonos a pensar, efectivamente, si él regresa y al momento de regresar, uno de los que está procesados o inclusive alguno que está como testigo se entera de que el tipo regresó, ¿qué podría pasar? ¿No creen ustedes que el procesado o que el testigo diga, él también fue inmediatamente? Porque claro, si yo estoy procesado y yo estoy consciente de que esta persona se fue y a mí me cayó todo, pero él porque se fue, se fugó, no le cayó y ahora viene bien campante y me entero que estoy acá, entonces yo agarro inmediatamente y diría, señores, pero el líder ha venido, ahí está, también fue, con tal que sé yo, de rebajarme la pena, de colaborar con la justicia, lavarme las manos, pero yo no puedo echar a la persona. Entonces el abogado se pone a pensar, ¿no? No el abogado del diablo. Oye, tenga mucho cuidado, mejor no regrese porque hay procesados, hay testigos. Usted no está ni como procesado ni como testigo, pero nada implica que usted pise el país, se enteran que usted está acá y lo echan. Y su situación se complica. Entonces, acá la pregunta, fíjense lo que dice, ¿no? ¿Coincide usted con la prudencia del abogado? El abogado está razonando de manera prudente, está tratando de ver la situación. Claro, la persona está muy feliz, ¿no? Yo digo, ay, pero yo no estoy procesado, ni estoy como testigo, estoy limpio, yo quiero regresar a mi país y regreso. Pero el abogado, pues, es, digamos, astuto, ¿no? Mira, o sea, es un tipo que a veces nosotros los abogados tenemos que ser así, un poco, bastante astutos, pillos, saber y ver, adelantarnos a lo que pueda suceder. Y por eso el abogado le pagan, pues, ¿no? Entonces el abogado dice, oiga, no puede ser prudente. Y usted se pregunta, ¿por qué no es prudente? Claro, póngase usted en el abogado, en los pies del abogado. Si hay procesados, hay testigos, la persona que está limpia y saca al país, ¿qué pasaría si los procesados o los testigos se enteran de que la persona está acá? ¿Quién me garantiza que no me acusen? No lo acusen, no los indiquen y lo meten al problema. Entonces, por eso es que el abogado un poco dice que no está de acuerdo con que retorne y si en todo caso lo hace, interpondrá un habeas corpus por amenaza. Entonces, a ver, vamos viendo las alternativas. Te está preguntando, mira, ¿coincide usted con la prudencia del abogado? O sea, te está diciendo ya, póngase usted en el lugar del abogado. ¿Por qué le diría eso? Entonces, usted tiene que responder de acuerdo al sentido de la pregunta. En ese momento usted se pone en los pies del abogado, porque la pregunta es,
¿Coincide usted con la pronuncia del abogado en razón de qué elemento? Ya, vamos a ver. A, porque se había declarado el estado de emergencia y como consecuencia estaba suspendido el pleno ejercicio del derecho a la libertad individual. Eso no sería un elemento, porque eso ya pasó. Estamos hablando ahorita que la persona quiere regresar. D, porque el Perú se encontraba en situación de inconstitucionalidad, en consecuencia no había ninguna garantía constitucional de derechos fundamentales vigentes. Sí, pero eso era en ese momento, estamos hablando de ahorita. Ahorita ya estamos en un estado de derecho, según lo que trató, pero hay procesados, hay testigos que están involucrados en el caso por la situación que pasó. Pero no, estamos hablando de los elementos por los cuales el abogado piensa que no es recomendable que venga. C, porque era mejor prever y evitar cualquier contingencia. Claro, ¿por qué yo como abogado le diría a este cliente, mejor no vengas? O en todo caso, si bien le planteo un habeas corpus preventivo. Por las cuestiones contingentes o las situaciones que se podían presentar. Vuelvo a repetir, hay procesados, hay testigos, hay procesos penales en trámite producto de esta situación. Él se fue, se escapó y se salvó y no está implicado en nada. Pero nadie pediría que si él viene y se enteran los que están procesados, están como testigos que está acá, que lo echen. Y obviamente ahí se presentan los problemas. Entonces, en razón de qué elementos yo estaría de acuerdo, coincidiría con el abogado que le dice que no venga, porque es mejor prever pues, y evitar cualquier contingencia. ¿Se dan cuenta ahí que la alternativa calza con lo que te están preguntando? Y D, porque tenía en su conciencia, tenía ya en su conciencia que había intervenido en el grupo de personas que pretendía restablecer el estado de conciencia. No, aquí nadie te condena ni te procesa por tu conciencia. Y eso no tiene nada que ver, o sea, prudente porque no, yo no le aconsejo, yo no le diría que yo no sería prudente porque su conciencia está que él intervino, no. Yo sería prudente porque obviamente hay procesados, hay testigos, te van a echar, te pueden involucrar. Y tú que estás limpio ahorita, por venir acá te ganaste el problema. Entonces, es mejor prever y evitar cualquier contingencia. No vengas todavía. La alternativa C sería la alternativa que responde a la pregunta y el sentido en que viene justamente o está formulada la pregunta. Mira qué interesante, porque es un caso que uno se pone a pensar y decir, pucha, pero que es un poco subjetivo, sí, pero básicamente tú tienes que responder en base al sentido de la pregunta. El sentido de la pregunta va en que tú te pongas en los zapatos del abogado. ¿Y por qué le recomendaré eso? Pues que no venga. Ahora, ya te pusiste en los zapatos del abogado. Ahora viene la pregunta en que te pongas en los zapatos del ciudadano, del tipo que quiere venir. Mira, qué interesante cómo formulan esto. ¿Coincide usted con el entusiasmo del ciudadano que pretende retornar inmediatamente? A ver. A, debido a que no está procesado ni mencionado siquiera como testigo en el proceso penal. Claro, usted como ciudadano, obviamente, no con esa malicia, no con esa visión del abogado, yo como ciudadano cualquiera. Si a mí mi abogado me dice que yo no estoy procesado, no estoy como testigo, no estoy como nada, yo feliz, pues quiero venir, porque supuestamente estoy limpio. Por eso yo coincidiría con el entusiasmo del ciudadano, debido a que no está procesado ni mencionado siquiera como testigo en el proceso penal. Claro. B, debido a que ya habían transcurrido 2 años, estaban garantizados los derechos fundamentales. No necesariamente, porque hay procesados, hay testigos, no pueden involucrar. C, debido a que se había convocado una asamblea constituyente para que elabore una nueva constitución, no tiene nada que ver con lo que están preguntando. Y D, ninguna de las anteriores, no. Acá la alternativa es, ¿por qué yo coincidiría con el entusiasmo de este ciudadano de que regresa? Porque no está procesado ni mencionado siquiera como testigo en el proceso penal. Los otros sí, él no.
Pero precisamente porque los otros están, es un peligro que venga, porque se le puede complicar la situación. Entonces, alternativa a la pregunta sí. Fíjense que se pueden encontrar con casos en donde tengan que responder así, y les vengan preguntas un poco subjetivas, un poco así, medias, digamos, eh, difíciles, ¿no? De responder. Pero, acuérdate siempre, lee bien la pregunta. Fíjate cuál es el sentido de la pregunta, para que tú puedas buscar la alternativa que calce con lo que te están preguntando. Que responda lo que te están preguntando y el sentido, y que vaya de la mano con el sentido de esa pregunta. Siguiente. Un ciudadano, dice, es indebidamente detenido, produciéndose la privación arbitraria y ilegal de su libertad física, como consecuencia de una orden policial, por lo que interpone un habeas corpus. Bajo ese supuesto, ¿qué derecho fundamental se está transgrediendo? Si es indebidamente detenido, hay una privación arbitraria de la libertad, entonces, ¿el derecho a la libertad de residencia y circulación? Sí, efectivamente. No sería el derecho a la vida e integridad física, tampoco sería el derecho a reunión, ni tampoco sería el derecho a la no discriminación. Necesariamente acá tendría que ver con la libertad física, ¿no? Libertad de residencia y circulación, como está esbozado la alternativa. 8, alternativa A, entonces. Siguiente. Los procesos constitucionales proceden no solo ante la vulneración de un derecho fundamental, sino también ante la amenaza de vulneración. Al respecto es correcto decir, sí, efectivamente, acuérdense el artículo 2 del Código Procesal Constitucional. Los procesos constitucionales proceden contra la vulneración o amenaza a derechos fundamentales. Y recuerden que para que proceda una demanda constitucional contra una amenaza, la amenaza debe cumplir dos requisitos. La amenaza tiene que ser cierta y a su vez tiene que ser inminente. Se te exigen la certeza y la inminencia como elementos fundamentales para que proceda tu demanda constitucional por amenaza. ¿Qué significa la certeza? Darle datos objetivos, darle pruebas contundentes de que hay una afectación en términos. No es algo que yo invento, que yo alucino, que yo imagino. No, no, no. Pruebas claras, concretas y contundentes. ¿Y qué significa la inminencia? La inminencia significa que no es una amenaza remota, algo que puede o no puede darse. No, es una amenaza tan real que su concretización es sí, inmediata, es casi inmediata. Se trata entonces no de demostrar actos preparatorios a la afectación, sino actos ejecutorios, una amenaza que está a punto ya de convertirse en una afectación. No es algo remoto, es algo próximo. Tengo fecha, dato, hora, lugar, exacto. Entonces, dos elementos fundamentales para que proceda una demanda constitucional por una amenaza. Tiene que ser la amenaza cierta y además inminente. Entonces dice, los procesos constitucionales proceden no solo ante la vulneración de un derecho fundamental, sino también ante la amenaza de vulneración. Al respecto es correcto decir, ¿solo alcanzan los casos de habeas corpus preventivo? No, porque yo puedo plantear una demanda de amparo preventivo por amenaza a cualquier otro derecho fundamental. Puedo plantear una demanda de habeas data preventivo, ante una amenaza a mi derecho a acceso a la información pública o mi derecho a la autorregulación informativa. Entonces,
no solamente alcanza el habeas corpus, alcanza todos los procesos constitucionales de la libertad. Descartada la A. D. La amenaza debe entenderse como el peligro o la advertencia. No solamente eso, debe entenderse como el peligro, la advertencia, pero cierta e inminente, no cualquier peligro, no cualquier advertencia. Tiene que cumplir ciertas características. La B descartada. C. Debe considerarse la concurrencia de los presupuestos de certeza e inminencia. Sí, definitivamente. Y D. Necesariamente debe provenir de autoridad o agente estatal. No puede ser de cualquier persona. Cualquier persona puede amenazar tu derecho fundamental, no solamente una autoridad o un funcionario. Entonces, alternativa C a la pregunta 9. Debe considerarse la concurrencia de los presupuestos de certeza e inminente. Pregunta 10. Según el Código Procesal Constitucional, indique cuál proceso no es de conocimiento directo del tribunal. Proceso de inconstitucionalidad, sí. Proceso de acción popular, no es de conocimiento. Proceso competencial, sí. Y proceso de habeas corpus, también, en última y definitiva instancia. Pregunta 10, alternativa B. La acción popular, volvemos a repetir, no es de conocimiento por parte del tribunal. Pregunta número. Son funciones de las garantías constitucionales, excepto hacer valer la supremacía constitucional, sí, es una función. Efectivizar el carácter normativo de la Constitución, sí, también. C. Distribuir el poder público entre los poderes constituidos y órganos constitucionalmente autónomos. Esa es una función de los procesos constitucionales, ¿verdad? Por un habeas corpus, un amparo o una inconstitucionalidad se distribuye el poder público. No, eso es un absurdo. El único que puede distribuir el poder público entre los poderes constituidos o órganos constitucionales autónomos es el poder constituyente, pero no las garantías constitucionales. Eso no es una función de estas. La C quedaría justo, sería la respuesta, porque me está preguntando cuáles son las funciones de las garantías constitucionales, excepto, bueno, esta no es, definitivamente, la C. Y D, proteger los derechos fundamentales, sí. Una de las funciones de las garantías constitucionales es proteger los derechos fundamentales. Entonces, ¿cuál no es una función? La alternativa C. Distribuir el poder público entre los poderes constituidos. Siguiente. María vive en el Callao, dice que se encuentra declarada una emergencia del gobierno anterior. María acude a usted, que conoce el sistema constitucional, para que le absuelva la siguiente consulta. En la víspera, ella ha sido visitada por un ejecutor coactivo de la municipalidad que ha ingresado a realizar el cobro de una deuda tributaria pendiente, incautando todos sus enseres sin previa notificación y sin que medie mandato judicial alguno. O sea, se metió a su casa sin más ni más. Cuando han solicitado explicaciones del ejecutor coactivo, este le ha manifestado que en el Callao rige el estado de excepción, por lo que no es necesario una orden de encerraje, que es lo que en la práctica ocurrió. Se metió nada más. Los tratados internacionales sobre derechos humanos, como la Convención Americana, así como nuestra Constitución, establecen las reglas aplicables durante la declaración de los estados de excepción en el Perú, de acuerdo a las normas señaladas. Bueno, cuando hablamos de los estados de excepción, nosotros sabemos que estamos hablando de situaciones en donde se establece una suerte de dictadura constitucional. Ojo, no de facto, sino constitucional, porque es la propia Constitución la que lo permite. El artículo 137, por ejemplo, de nuestra Constitución, plantea dos estados de excepción: el estado de emergencia y el estado de sitio. El estado de emergencia para situaciones de catástrofe natural, sedición, rebelión o cualquier otra índole que ponga en peligro la vida de la nación. El presidente lo declara en un plazo de 60 días, prorrogable, sí, siempre dándole cuenta al Congreso.
Mientras que el estado de sitio ya es para situaciones de extrema gravedad. Guerra civil, guerra exterior, invasión o amenaza de que cualquiera de estas acontezca. Lo decreta también el presidente de la República por un plazo de 45 días, pero aquí ya no son. El Congreso de la República se reúne y el Congreso decide ya si se prorroga o no se prorroga, ya no el presidente. Bien, en cualquiera de estos estados de excepción se pueden restringir ciertos derechos fundamentales, la Convención Americana lo permite. Pero así como permite la restricción de ciertos derechos, la Convención también establece un grupo de derechos irrestringibles, o sea, que no se pueden restringir, sea el estado de excepción que sea. Y la Convención Americana, en su artículo 27, establece la lista, ¿verdad? Una lista de derechos que no se pueden restringir. Por ejemplo, el derecho a la vida, el derecho a la integridad, el derecho a la objeción de conciencia, el debido proceso, la protección de los niños y adolescentes y el derecho a los recursos rápidos y sencillos. Ya la Corte Interamericana ha señalado que el derecho a los recursos rápidos y sencillos es nada más y nada menos que el derecho de acceso a los procesos constitucionales. Sí, nadie te puede restringir, sea el que sea el estado de excepción que haya, que se restrinja tu derecho de plantear un habeas corpus, un amparo o un habeas data o un cumplimiento. Inclusive a favor de derechos que sí se encuentran válidamente restringidos. Por ejemplo, acá en el Perú, 5 derechos se restringen en un estado de emergencia. Están ahí claramente el artículo 137. Libertad física, libertad de tránsito, libertad de reunión, seguridad personal e inviolabilidad de domicilio. Pero aún yo puedo plantear demanda constitucional a favor de estos derechos que se encuentran válidamente restringidos. Sí, porque el hecho que se restringan estos derechos no significa que te restringan tu derecho de acceder a un proceso constitucional. Eso no se puede, eso no está restringido. La Convención Americana ahí está claramente señalado. Pero si yo planteo una demanda de amparo a favor de mi derecho a la libertad de reunión que sí está restringido, por ejemplo, en un estado de emergencia, o un habeas corpus a favor de mi derecho a la libertad física que sí también se encuentra restringido en un estado de emergencia, ¿cómo resolvería el juez? Bueno, el artículo 200, el artículo 137 y el artículo de la Constitución y el artículo 10 del Código Procesal Constitucional te señalan que en esos casos los jueces deben resolver en base a dos criterios: razonabilidad y proporcionalidad. Un juez constitucional no puede negarte tu demanda constitucional en un estado de excepción. No. Tiene que resolver en base a estos dos criterios: razonabilidad y proporcionalidad. Es decir, si la restricción a tu derecho guarda o no guarda relación con los motivos, causas, fundamentos o justificaciones que dieron origen al estado de excepción. Entonces, en un estado de excepción se puede plantear demanda constitucional inclusive a favor de derechos que se encuentran restringidos y el juez debe resolver en base a criterios de razonabilidad y proporcionalidad. Lo que sí está clarísimo, la Constitución lo dice, el Código Procesal Constitucional también, es que la labor del juez constitucional en un estado de excepción frente a una demanda constitucional es determinar la razonabilidad y proporcionalidad de la restricción. Nada más. En ningún caso, eso sí está prohibido, el juez constitucional
puede pronunciarse sobre los motivos, causas o justificaciones que dieron origen al estado de excepción. Eso no sé. El constituyente allí ha establecido una limitación. El juez constitucional se pronuncia muy bien si es razonable ha sido razonable y razonable, proporcional o desproporcional la afectación al derecho en una demanda constitucional en un estado de excepción. Lo que el juez constitucional no puede hacer en ningún caso es comenzar a señalar que las causas, las motivaciones o las justificaciones que dieron origen al estado de excepción son inconstitucionales. No, eso no se puede. Un límite llega a determinar la razonabilidad y proporcionalidad de la afectación al derecho. Punto. Ahí queda. Nada más. Entonces, teniendo en cuenta eso, vamos a responder. De acuerdo a las normas señala, dice, durante su vigencia, o sea, los estados de excepción, no es posible recurrir a los procesos de habeas corpus, amparo y habeas data. Estos procesos se encuentran suspendidos. Falso. Hemos dicho que no se pueden suspender. B. La Constitución dispone de 3 supuestos de estado de excepción: de emergencia, conmoción y sitio. Falso. De emergencia y de sitio, pero no de conmoción. C. Durante su vigencia, el juez penal que resuelve un habeas corpus debe examinar la razonabilidad y proporcionalidad de los actos que lesionan los derechos fundamentales. Sí, efectivamente, ya lo hemos dicho. Y D. De acuerdo a los tratados internacionales sobre derechos humanos, durante los estados de excepción pueden restringirse las garantías judiciales, es decir, el derecho al debido proceso. No, no se puede restringir. ¿Cuál sería la respuesta a la pregunta 2? Entonces, sin lugar a dudas, es la alternativa C. Durante la vigencia de los estados de excepción, el juez penal debe examinar la razonabilidad y proporcionalidad de los actos que lesionan el derecho. Ya saben, el juez no se puede meter a analizar los fundamentos, causas y motivos que dieron origen al estado de excepción. Ahí no llega su competencia. Alternativa C. Vamos a la siguiente. Antonio Paiva viene cumpliendo condena por delito de robo agravado en el Centro Penitenciario Virgen de Guadalupe. Sin embargo, el personal penitenciario dice, lo amenaza de muerte e inclusive han atentado contra su vida, su integridad física y psicológica, pues ha sido golpeado constantemente. De manera arbitraria, le restringen el derecho de visita a familia. Estos hechos configuran que Antonio Paiva pueda interponer. Si le están restringiendo su derecho a la visita familiar, han atentado contra su vida, su integridad física y psicológica, eso nada más es un supuesto que calza perfectamente para un habeas corpus correctivo. Acuérdense que el habeas corpus correctivo lo que busca, ¿qué cosa es? Corregir las condiciones en las que se encuentra una persona afectada en su integridad. No es el habeas corpus reparador, porque en el habeas corpus reparador lo que se busca es determinar la afectación a la libertad física y devolverle la libertad a la persona que ha sido privada de la misma arbitrariamente. No estamos en ese supuesto. No es habeas corpus restringido, porque en el habeas corpus restringido lo que se busca es eliminar la molestia o perturbación a tu libre movimiento. Acuérdate de las rejas, las tranqueras. Tampoco es un habeas corpus traslativo, porque en el habeas corpus traslativo se trata de eliminar cualquier afectación al debido proceso en concordancia con la libertad, y además se trata de corregir cualquier tipo de mora judicial, penitenciaria o administrativa que afecta o atenta a tu libertad. Aquí no, aquí estamos hablando del correctivo. Y acuérdense que en el habeas corpus correctivo que tutela la integridad, en este caso, lo que se busca es variar las condiciones en las que se encuentra una persona. No se busca darle la libertad, ni devolverle, ni sacarlo del centro penitenciario, de una cárcel. No, porque acá puede estar muy bien sentenciado. El tema aquí es
en qué condiciones está cumpliendo la sentencia, en qué condiciones está cumpliendo la restricción a su libertad. Y eso es lo que debe cambiarse. Y eso obviamente se da producto del habeas corpus correcto. 13, alternativa C. Siguiente pregunta. Alberto interpone demanda de amparo ante el juez competente en el Distrito Judicial de Piura y en sus argumentos jurídicos plantea 5 afirmaciones, una de las cuales es incorrecta. Entonces, te pregunta, identifique dicha afirmación. Entonces, fíjense, acá no nos están pidiendo la alternativa correcta, sino nos están pidiendo la alternativa que no corresponde, o sea, la falsa. A ver, A. En el título preliminar del Código Procesal Constitucional, se consignan los principios procesales entendidos como pautas fundamentales que guiarán, dice, el proceso. Sí, sí, efectivamente. Acuérdense que en el título preliminar están consignados todos los principios procesales. En el artículo 3, por ejemplo, están los principios de mediación, dirección judicial, socialización, gratuidad, economía procesal, principio pro homine, principio pro acción, principio de informalidad, principio de impulso de oficio. Está también en el artículo 8 el principio pro homine. Tenemos también el principio de subsidiariedad. En el caso de vacíos del código procesal, entra la jurisprudencia del tribunal, la jurisprudencia de la Corte Interamericana y los códigos procesales afines. Es el principio de integración, subsidiariedad, está en el artículo 9. O sea, hay una serie de principios que efectivamente guían el proceso constitucional. Por lo tanto, la alternativa A es descartada porque piden las que no corresponden. B. Las normas contenidas en el título preliminar del Código proveen el criterio orientador de cómo deben aplicarse o interpretarse las normas procesales en el momento de resolver las controversias constitucionales. Sí, efectivamente, eso es cierto. Eso es cierto. Eso es cierto. Las normas del título preliminar proveen, pues, la orientación de cómo los jueces constitucionales deben resolver las causas. Descartada también porque te piden lo incorrecto. C. El aforismo iura non curia significa que el juez tiene el deber de identificar el derecho subjetivo constitucional que corresponde al agraviado, aun cuando no se encuentre señalado expresamente en la demanda, así como corregir los hechos mal planteados por el afectado. A ver. Efectivamente, el iura non curia es un principio transversal en el derecho, no solamente al proceso constitucional, sino a los procesos civiles, a los procesos contenciosos, a todos los procesos. ¿Qué significa el iura non curia? El juez conoce el derecho y lo aplica, ¿no? Cuando la parte no lo ha invocado o cuando lo ha invocado incorrectamente. Pero el iura non curia se trata de corregir el error en el derecho, pero jamás en los hechos. El juez constitucional no podía utilizar el iura non curia sobre pretexto del iura non curia, corregir los hechos mal planteados, variar los hechos del afectado planteado. Eso sería un atentado al derecho de defensa de la otra parte. El iura non curia simplemente corrige el error en el derecho, no en los hechos. Cuando la parte lo ha invocado erróneamente o cuando simplemente no se ha invocado el derecho, pero el derecho, no los hechos. Acá la alternativa dice que mediante el iura non curia se puede corregir los hechos mal planteados por el afectado. No, eso sería un absurdo y quebrantaría el derecho de defensa. Por lo tanto, esta sería la alternativa que no corresponde, la afirmación incorrecta. Pero vamos a la D. El juez constitucional tiene la obligación de adecuar las exigencias de las formalidades previstas al logro de los fines del proceso. Sí, este es el famoso principio de informalidad.
artículo 3 del título preliminar del Código. Entre la formalidad y la finalidad, el juez tiene el deber de adecuar las formalidades a los fines del proceso constitucional, que muchos son tres: garantizar la vigencia efectiva de los derechos, garantizar la primacía de la Constitución y efectivizar el principio de fuerza normativa. La D también es correcta. Por lo tanto, ¿cuál es la afirmación que no corresponde? La afirmación incorrecta, errónea, la alternativa definitiva. Siguiente pregunta. Como consecuencia de los actos de vandalismo y delincuencia registrados en una provincia del Perú, el gobierno, al amparo de la normativa constitucional, decretó un estado de emergencia por 60 días y dio cuenta de ello al Congreso. Sobre estos hechos, escoja la alternativa incorrecta. Vuelta nos preguntan la que no corresponde. Entonces tenemos que descartar las verdaderas. A. El juez constitucional no puede analizar el fundamento de la declaratoria del estado de excepción. Efectivamente, ya hemos dicho que eso es así. No se puede meter a analizar los motivos, causas o circunstancias que dieron origen al estado de excepción. No se puede. B. Como ha señalado la jurisprudencia supranacional en materia de derechos humanos, durante la vigencia de un estado de excepción, tiene lugar la restricción en el ejercicio de determinados derechos, pero no de otros como la vida y la integridad. Efectivamente, la vida, la integridad, el debido proceso, el acceso a los procesos constitucionales no se puede restringir. Otros sí. Por ejemplo, acá la libertad física, la libertad de reunión, la seguridad personal, la inviolabilidad de domicilio, sí son perfectamente restringibles. La B también es correcta, se va. C. En el Perú rige el modelo de contralor parcial. En consecuencia, el juez constitucional no puede cuestionar la declaratoria en sí de un estado de excepción, sino la razonabilidad y proporcionalidad de la restricción al derecho y la finalidad para la cual fue dado el estado de excepción, efectivamente, ¿no? Entonces, no se puede declarar en sí, pues, lógicamente. No se puede declarar, no se puede cuestionar la declaratoria en sí, pero sí la razonabilidad y la proporcionalidad de la restricción del derecho y la finalidad para la cual fue dado el estado de excepción. Si la restricción no guarda relación con esa finalidad, el juez está en todo su deber de declarar fundada la demanda, porque sería irrazonable, desproporcional, pero no puede pronunciarse sobre la declaratoria en sí, los fundamentos, motivos o causas que dieron origen a la declaratoria. La C también es correcta, por lo tanto se va. Y D. En los estados de excepción, ¿se puede delimitar el derecho de acceso a los procesos constitucionales? No, esta es la falsa. Hemos dicho que no. El derecho a los recursos rápidos y sencillos no está delimitado en ningún estado de excepción, bajo ningún supuesto de estado de excepción. La afirmación incorrecta, entonces, sería la alternativa D. Aquí marcamos 15, alternativa incorrecta, la D. El juez competente en el Distrito Judicial de Ica emite sentencia en un proceso de amparo regulado por el Código Procesal Constitucional y dentro de sus considerandos plantea 5 aseveraciones, una de las cuales es correcta. Señale la aseveración correcta. Acá nos piden la verdadera. O sea, descartamos las que no corresponden. A. Los procesos constitucionales se suspenden durante la vigencia de los regímenes de excepción. En estos casos no se puede interponer procesos constitucionales. No, falso. Ya hemos dicho que no se suspenden. Eso continúa. B. En los procesos constitucionales no se puede actuar medios probatorios en ningún caso y de ninguna forma. Falso, porque sí se puede. Acuérdense que el Código Procesal Constitucional dice que en un proceso constitucional no hay etapa probatoria, pero sí se pueden actuar medios probatorios y se establecen 2 requisitos para ello. Primero, que no dilate el proceso y segundo, que sea necesario o relevante para resolver el caso. Pero que se puede actuar, se puede actuar. Excepcional, pero sí se hace. Acá dice en ningún caso no es falso. Sí.
La sentencia que causa ejecutoria en los procesos constitucionales actúa conforme a sus propios términos por el juez de la demanda. Sí, efectivamente, es el juez de la primera instancia el que actúa la sentencia. Hasta ahí la C sería correcta. D. A fin de lograr el acatamiento de un mandato dictado en un proceso de amparo, el juez no puede imponer multas. Falso, sí puede imponer multas, apertura de procedimiento administrativo, e inclusive también está la destitución. No son medidas coercitivas que el juez constitucional puede imponer en caso no se quiera acatar un mandato dictado en un proceso constitucional. La D también sería falsa. Y el Código Procesal Constitucional regula los procesos constitucionales de inconstitucionalidad, sí, acción popular, sí, competencial, sí, habeas corpus, amparo, habeas data, y contencioso administrativo, no. El contencioso administrativo no es un proceso constitucional. La E también sería. ¿Cuál es la aseveración correcta aquí? Sin duda alguna, la alternativa C. La sentencia que causa ejecutoria en los procesos constitucionales se actúa conforme a sus propios términos por el juez de la demanda. Alternativa C. Siguiente. En un distrito de una ciudad muy conocida del Perú, existe un grupo de vecinos que con el apoyo del alcalde, dicen, están por instalar rejas metálicas en la vía pública, colindante a sus viviendas, bajo el argumento de que necesitan medidas de seguridad para hacer frente a distintos actos delincuenciales de los que son víctimas. A su vez, existe otro grupo de vecinos, más minoritario, que se opone a dicha medida y que invoca la lesión de su derecho a la libertad de tránsito. Al respecto, conforme con lo anotado por el tribunal como precedentes constitucionales, es incorrecto afirmar que, vean, esto de la cuestión de las rejas en las vías públicas, en las calles, ha sido un tema reiterativo del Tribunal Constitucional. Porque aquí están en juego la libertad de tránsito y la cuestión de la seguridad ciudadana. El tribunal inclusive tiene dos precedentes constitucionales con respecto a esta situación. Está el caso del presidente María Elena Cotrina y el caso del presidente Augusto Brahim Delgado. En María Elena Cotrina, ¿cuál fue la situación? ¿Cuál fue el precedente? En María Elena Cotrina, el precedente fue que para instalar las rejas, que per se no son inconstitucionales, se requiere tres cosas. Una primera, no se requiere el acuerdo de todos los vecinos, sino una mayoría simple. Dos, que se trate de salvaguardar un bien jurídico constitucionalmente relevante, por ejemplo, la seguridad ciudadana. Y tres, que se cuente con autorización municipal previa. No es que yo pongo las rejas y después saco la autorización. No es que yo pongo las rejas y estoy haciendo el trámite para la autorización. No, tengo que contar con mi autorización. Y luego pongo las rejas. Y en el caso de Augusto Rey Delgado, el tribunal determinó que si se cumplen estos requisitos de María Elena Cotrina, y aún así cualquier vecino considera que se le está afectando su libertad de tránsito, el juez constitucional tendrá que resolver el caso aplicando el principio de proporcionalidad. Caso por caso. No todos los casos van a ser iguales. Eso se verá a la luz de la proporcionalidad. Aplicada caso por caso. Lo que sí el tribunal estableció en ambas sentencias es que la libertad de tránsito no es un derecho absoluto, todos los derechos, sino que tiene límites. Límites explícitos o límites implícitos. Explícitos son los que están en la Constitución. ¿Cuáles son los límites explícitos a la libertad de tránsito? Los estados de excepción, la seguridad nacional, la salud pública, la ley de extranjería. ¿Y cuáles son los límites implícitos? Otros derechos o bienes jurídicos constitucionalmente relevantes, como por ejemplo la seguridad ciudadana. Bien, entonces,
Dicho esto, vayamos a responder. Te piden la incorrecta. A. La decisión de enrejar una determinada vía pública, si bien puede tomarse excepcionalmente sin el conocimiento de todos los vecinos involucrados, siempre deberá contar con el permiso y control de la autoridad municipal. Correcto. Es así. Caso Marilena Cotrina, confirmado en el caso Augusto Brain. Descartamos la A porque nos piden las fallas. B. La instalación de rejas en la vía pública, entendida como una medida de seguridad ciudadana, es un límite válido para el ejercicio de la libertad de tránsito, restricción que deberá analizarse caso por caso. Correcto. Eso lo dice el tribunal en el caso Augusto Brain Delgado, y el caso por caso es, el análisis caso por caso es a partir de la aplicación de la proporcionalidad. Descartada la B. C. Por la libertad de tránsito, todo nacional o extranjero con residencia establecida puede circular, dice, libremente o sin restricciones de ninguna índole por el ámbito de nuestro territorio nacional. No. Hemos dicho que hay límites explícitos e implícitos. Pero no me puede decir que se puede circular sin ningún tipo de límite. No, esa es la falsa. Y de la seguridad ciudadana entendida como un estado de protección que brinda el Estado y en el que participa la sociedad. Resulta ser una justificación válida para la restricción en el ejercicio de la libertad de tránsito, análisis que deberá hacerse caso por caso. Claro que sí, lo dice en el caso de Augusto Brain. ¿Cuál sería la alternativa incorrecta? Entonces, definitivamente las. Ningún derecho fundamental es absoluto, ningún derecho fundamental no tiene restricciones. Todos son relativos y tienen restricciones. ¿Ah? Entre ellos, la libertad de tránsito. Alternativa C, la alternativa incorrecta, que es la que nos pide. Siguiente. El habeas corpus correctivo busca. Ya hemos visto lo que busca el habeas corpus correctivo, cambiar las condiciones. Ante una detención arbitraria, obtener la libertad, no. Eso no se discute en habeas corpus correctivo. B, reponer las cosas al estado anterior, no, eso es típico de un habeas corpus restringido. El primero, de un habeas corpus reparador. ¿Que cesen los maltratos contra un detenido? Sí, efectivamente. Eso es lo que buscaría el habeas corpus correctivo. Corregir las condiciones en las que se encuentra una persona afectada en su integridad. ¿Prevenir la afectación arbitraria de la libertad? No, eso sería propio de un habeas corpus preventivo, siempre y cuando se cumpla que la amenaza sea cierta e inminente. ¿Cuál sería entonces la alternativa correcta aquí? La alternativa C. El habeas corpus correctivo busca que cesen los maltratos contra un detenido. Vuelvo a recalcar, no discutamos aquí la libertad. No, no, no. Lo que se discute son las condiciones en las que se encuentra una persona para variables, ¿no? Cuando se determina que esas condiciones están afectando su integridad. Alternativas. Siguiente. Es empleado, dice, para denunciar mora en el proceso judicial u otras graves violaciones al debido proceso o a la tutela judicial. Es decir, cuando se mantenga indebidamente la privación de la libertad de una persona o se demore la determinación jurisdiccional que resuelve la situación personal de un detenido. El párrafo está haciendo alusión a un tipo de habeas corpus, que es el habeas corpus traslativo. Vean, el habeas corpus traslativo tiene dos modalidades. Aquel habeas corpus que se interpone contra resolución judicial y aquel habeas corpus traslativo que se interpone en caso de un supuesto específico. Bueno, hablemos del primero. El habeas corpus traslativo contra resolución judicial es efectivamente el habeas corpus que se encarga de tutelar el debido proceso y la tutela judicial efectiva. O sea, en otras palabras, la tutela procesal efectiva, cuando ésta se ve afectada y perjudica o atenta contra la libertad del individuo. Por ejemplo, una sentencia condenatoria que condena a 20 años de pena privativa a una persona y
está afectando el derecho a la motivación porque sus argumentos son totalmente atentatorios a este derecho que forma parte de la tutela procesal. Eso es típico de un habeas corpus contra resolución judicial. Atentado a la tutela procesal efectiva que recae también en la libertad individual. Pero hay otro tipo de habeas corpus traslativo que no se da en el marco de una sentencia o de una resolución judicial, sino que se da en el marco de la demora. El habeas corpus traslativo también se encarga de proteger la libertad individual en caso de situaciones de demora, que según la sentencia del caso Ali Ruiz Llaneras, presidente constitucional emitido por el tribunal, se dijo que esa mora podía ser de tres tipos. Puede hablarse, por ejemplo, de una mora administrativa, cuando, por ejemplo, me detienen producto de una orden judicial y la policía no me pone a disposición de la autoridad judicial dentro del plazo correspondiente. Por ejemplo, ahí hay un supuesto de mora administrativa, atentado a mi derecho al plazo estrictamente necesario. ¿Qué habeas corpus entra a taller ahí? El habeas corpus traslativo, mora administrativa. Pero puede darse caso de una mora judicial, ya propiamente en un proceso. No emiten la sentencia y no deciden mi situación. Atentado al derecho al plazo razonable. Habeas corpus traslativo, mora judicial. Pero puede darse el caso también de una mora penitenciaria. Una situación en donde yo ya cumplí mi pena, ya el juez emitió la orden para mi excarcelación y la autoridad penitenciaria no me otorga mi libertad. Demora mi excarcelación, indebidamente, injustificadamente. Habeas corpus traslativo. Estamos frente a un caso de mora penitenciaria. Entonces, cuando hablamos de mora, hablamos de tres tipos de mora donde entra a taller el habeas corpus traslativo. Mora administrativa, mora judicial y mora penitenciaria. En consecuencia, el habeas corpus traslativo tiene dos modalidades. Habeas corpus traslativo contra resolución judicial, cuando se atenta a la tutela procesal efectiva en concordancia con la libertad, y el habeas corpus traslativo en caso de moras, que pueden ser de tres tipos: mora administrativa, atentado al plazo estrictamente necesario; mora judicial, atentado al derecho al plazo razonable; y mora penitenciaria, que es un atentado a la libertad física producto de la demora de la autoridad que debe otorgarle libertad. Entonces aquí, cuando dice que es empleado para denunciar mora en el proceso judicial u otras graves violaciones al debido proceso de la tutela judicial, es decir, cuando se mantenga indebidamente la privación de la libertad de una persona o se demore la determinación judicial que resuelva la situación personal de un detenido, definitivamente eso es un caso de habeas corpus traslativo. No es habeas corpus instructivo, porque el habeas corpus instructivo se encarga de cuestiones de desaparición forzada. Tampoco es un habeas corpus excepcional, porque es el habeas corpus presentado en estado de excepción, se resuelve en base a criterios de racionalidad y proporcionalidad, que ya hemos mencionado. Ni tampoco es un habeas corpus correctivo, porque acá no se trata de cambiar condiciones. Es el habeas corpus tras la alternativa. Y llegamos a la última pregunta. El juez penal que conoce un habeas corpus advierte que no solo se ha excedido el plazo razonable de prisión preventiva, sino el plazo razonable para ser juzgado. Y sobre las bases de este último derecho puede. Cuando se trata del caso de una mora judicial, es decir, del atentado al derecho al plazo razonable, el juez constitucional
para determinar si hubo o no hubo vulneración a este derecho, tiene que aplicar un test que se llama el test de las dilaciones indebidas. Es un test creado por la Corte Europea de Derechos Humanos, que luego la Corte Interamericana lo trajo y que el tribunal también aquí lo recogió a lo largo de su jurisprudencia. El test de las dilaciones indebidas precisamente es el instrumento que permite determinar si hay o no hay afectación al derecho al plazo. Y consta de 4 elementos. Primero, analizar la complejidad del caso. ¿Qué tan complejo es el caso? ¿Cuántos son los implicados? ¿En pluralidad de delitos? ¿Cuántas actuaciones hay que hacer? Todo ello. 2, analizar el comportamiento de los procesados o implicados. O sea, si han tenido una conducta obstruccionista, si se han presentado colaboradores de justicia, o más bien han tenido una conducta contraria a la colaboración, eso se ve. El tercer elemento, para determinar si hubo o no hubo afectación al plazo razonable, es analizar el comportamiento de los magistrados. Es decir, si le han dado importancia al caso, si han actuado con diligencia, si han aprovechado todos los recursos disponibles para resolver rápida la situación, etc. Y un cuarto elemento es analizar la situación jurídica del afectado. Es decir, cuánto le está afectando, le está produciendo daño la demora en el proceso judicial al sujeto afectado. Esos son los 4 elementos del test de las dilaciones indebidas que permiten determinar si hubo o no hubo afectación al plazo razonable. Si en caso hay afectación al plazo razonable, luego de analizar los 4 elementos que constituyen el test de las dilaciones indebidas, el juez constitucional puede declarar fundada la ley, pero solamente declara fundada la demanda y le puede ordenar a la justicia ordinaria, dentro de un plazo determinado, que emita la sentencia, que decida la situación. Pero el juez constitucional en ningún momento puede archivar las causas, ni él resolver lo que es materia del proceso penal. Solamente se determina que hay vulneración al plazo razonable y le dice, oye, ya, te doy este plazo bajo tu responsabilidad para que resuelvas. Nada más. En algún momento el Tribunal Constitucional emitió una sentencia, ya hace muchos años, donde el tribunal determinó que sí procedía el archivo del proceso penal en caso de afectación al plazo razonable. Pero eso fue una exageración total y una situación que terminó desnaturalizándose a tal punto que el Tribunal Constitucional tuvo que dar marcha atrás. Y en una sentencia posterior, en el caso Jorge Calmet, el tribunal varió la consecuencia, varió la jurisprudencia y se mantiene esta norma. Si se vulnera el derecho al plazo razonable, lo único que procede, luego de declarar fundada la demanda, es ordenarle a la justicia ordinaria que emita una sentencia dentro de un plazo determinado. Nada más. Ya no procede que se archive el proceso o que el juez constitucional vaya a resolver en lugar del juez penal. No, eso nada que ver. Entonces, la pregunta dice, el juez penal que conoce un habeas corpus advierte que no solo se ha excedido el plazo razonable de prisión preventiva, sino el plazo razonable para ser juzgado. Y sobre la base de este último derecho, el derecho al plazo razonable, puede A. Sobreseer el proceso penal, no puede. Ordenar que se disminuya la pena, no tampoco. Otorgar un plazo perentorio y bajo responsabilidad para poner fin a dicho proceso penal, sí, efectivamente. Asumir la competencia del juez penal de resolver sobre el fondo, no, jamás. ¿Cuál sería entonces lo que el juez penal puede hacer? El juez constitucional en este caso, ante la vulneración al derecho al plazo razonable. La alternativa es otorgar un plazo perentorio
y bajo responsabilidad para poner fin a dicho proceso. No hay más. Ojo, ojo con eso. Alternativa C. Muy bien, señores, acabamos de culminar con las preguntas. Si tienen alguna duda, alguna situación que no les haya quedado clara, alguna pregunta, presto para responder. Si no, damos por culminada la sesión del día de hoy. Bueno, creo que no hay ninguna pregunta. Las 20 preguntas que hemos respondido acá han sido totalmente claras. Ojo, son preguntas que han venido en los exámenes, por si acaso. La próxima clase responderemos 20 preguntas más sobre procesos funcionales. Nos falta todavía amparo, habeas data, cumplimiento. Hoy hemos visto habeas corpus, inconstitucionalidad, acción popular. Vamos respondiendo y luego ya veremos un repaso final en la cuarta sesión. ¿Cómo se llama el test que mencionó? Por si acaso se llama el test de las dilaciones indebidas, que es el test que se utiliza para determinar si se vulneró o no el plazo razonable. Ese test comprende 4 pasos: analizar la complejidad del caso, analizar el comportamiento de los implicados, analizar la conducta de los magistrados y analizar la situación jurídica del individuo. O sea, cuánto le está afectando la demora del proceso. Esos son los 4 pasos del famoso test de las dilaciones. Listo. Al no haber más preguntas, damos por culminada la sesión de hoy. Henry, estás ahí, ¿no? Sí, doctor Fernando, perdón, doctor José. Entonces, nos vemos de aquí a la siguiente semana con usted, doctor José Reynolds. Muchas Listo. gracias. Muy Muy buenas buenas noches para todos. noches. Hasta luego.